Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con ArcelorMittal y bueno, pues desde que rompió ese hombro cabeza hombro invertido que bueno, pues aquí dejaré el short para que le echéis un vistazo. Bueno, pues ha completado esa proyección. Ya comenté que el objetivo estaría entre esos 22.50 y esa zona del 22.90 y bueno, pues hoy ha tocado esos niveles, pero bueno, ya comenté también que bueno, tenía estas zonas de corrección de Fibonacci que para mí eran todas zonas complicadas. Empezando por la primera, buena noticia la de hoy, ya que ha conseguido abrir por encima de esa zona importantísima de las medias exponenciales, eso sí, dejando un gap. Yo ya he comentado muchas veces lo de los gap, a mí no me gustan un pelo, y bueno, tras esa apertura con gap ha ido a buscar esa zona de resistencia que tenía en esos entornos de los 22.87, que ha conseguido superarlo en intradía, pero bueno, desde ahí bueno, ha corregido hasta este cierre que ha hecho en 22.64. Si bien es cierto que el mínimo ha tocado, como vemos, esta zona de medias exponenciales y bueno, pues desde ahí ha rebotado. Ha dejado todavía un hueco, ya que bueno, pues ayer estaría en la zona del máximo en los 22.47 aproximadamente. Entonces todavía tiene ahí un hueco que cerrar. Y bueno, como vemos, los indicadores han mejorado, si cabe, más aún. Ahora viene la prueba de fuego, ya que bueno, como vemos aquí, sobre todo el AWSOM está a punto ya de acercarse a esa línea cero. Cortarla implicaría un cambio importante, ya que entraría en fase alcista potente y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía cortando ya la línea cero, otro dato importante al alza, tenemos al Concord abriéndose, como vemos también, y tenemos al directional move contrayéndose y como vemos, bueno, pues con bastante camino por delante para seguir manteniendo esa tendencia alcista. Entonces, bueno, pues en el gráfico semanal lo que más me llama la atención es la salida desde esta zona de sobreventa del estocástico y el giro también del vigía, como vemos, a punto de volver a cortar al alza por encima de la línea cero. Esos son siempre buenas noticias. Y bueno, pues volvemos al gráfico diario, ya que bueno, pues como comenté, el objetivo era superar todas estas zonas de resistencia, ya que como comenté, este 38,2%, esa primera zona de corrección desde el impulso, desde los 24,94, esa zona de los 20,98, era este 38,2% en el que pasaban todas esas medias exponenciales, zona importantísima a superar y de resistencia que ha conseguido superar el valor. También la siguiente zona, ese 50%, ya comenté que estaba junto con esa zona de máximos de los 22.87 aproximadamente y esos 21.96, que es ese 50% de corrección. Bueno, pues junto con esas dos zonas, bueno, pues esa siguiente resistencia importante y sobre todo esa zona de los 23.43 y 61,8% de corrección, el nivel más importante a superar de cara a volver a atacar el máximo previo de todo este impulso bajista. Entonces, esa es la situación ahora mismo. Tiene todavía ese gap abierto. En caso de confirmar al cierre semanal ese cierre por encima de estas medias exponenciales, bueno, pues sería una buenísima noticia de cara a seguir escalando posiciones y a seguir intentando superar la siguiente resistencia, que sería esa zona, esa horquilla de los 22.96 y los 22.87. Bueno, y Global Dominion, otra que hoy parece que ya empieza a moverse de cara a ir a buscar esa zona previa importantísima de los entornos de los 3 euros, toda esta zona de máximos que arrancó en septiembre de 2024, con la que ha chocado en muchas ocasiones y no ha conseguido superarla en ninguna, y de ahí tuvo esa corrección hasta esa zona de los 2.60, desde se está intentando reestructurar. Bueno, pues hoy ha superado esa zona importante que estaba comprendida entre la zona del 2.86 y esta zona de los entornos de los 2.88, y bueno, pues el valor ha conseguido superarlos, ha conseguido cerrar por encima, lo ha abierto con gap, lo ha tapado y ha rebotado. Buena señal de cara a bueno, pues continuar ese
impulso alcista. Siguiente resistencia ya estaría en la media de 200 sesiones en torno a los 2,94, 2,95, y la siguiente ya sería ir a buscar esa zona del 2,99, 3 euros, zona importantísima como vemos aquí a superar. Los indicadores me gustan bastante, ya que como vemos el directional move, a pesar de estar recontraído, ha conseguido cortar al alza a la media bajista. Buena señal de cara a si al cierre semanal se confirma este escenario y continúa esa subida hacia esa zona de la media de 200 sesiones. El Awesome también alcista, vemos aquí el estocástico en sobrecompra, pero sin síntoma de debilidad. El Vigia también alcista y el Concord también alcista. Esto en cuanto a gráfico diario. En cuanto a gráfico semanal, bueno, pues como vemos aquí, también están todos los indicadores alcistas. El Awesome sigue por debajo de esa línea cero, pero como vemos en verde y girado al alza. Tenemos al directional move también contrayéndose, todavía le queda mucho camino por delante. Tenemos al estocástico alcista, tenemos al Vigia cortando claramente al alza, tenemos al Concord también alcista, y como vemos aquí más claramente, bueno, pues tenemos esta zona de corrección total desde esta zona de los 3,52 en el gráfico semanal, nivel importantísimo desde donde tuvo toda esta caída hasta esa zona de los 2,60 aproximadamente, y coincide prácticamente con esa zona de la media exponencial que estaría en torno a esos 2,94, 2,95, sería ese 38,2%, y bueno, también se juntaría con esa zona de los 3 euros y la primera media exponencial en el gráfico semanal, es decir que de ahí la importancia de superar este nivel. Y superado este nivel, yo creo que el valor cogerá un impulso bastante importante debido a esa importancia. Superar este nivel le va a dar bastante fortaleza al valor, y en caso de superar este nivel ya directamente yo creo que iría a buscar esa zona de los 3,16,7, ese 61,8% de corrección de todo este tramo desde los 3,52. Así que tiene un buen aspecto técnico el valor, y por abajo yo ahora mismo el soporte más cercano estaría en esa zona de los 2,80 y esa zona de los 2,79, por donde pasaría esa media exponencial de 50 sesiones, y lo dicho, ese primer mínimo que hizo el valor para mantener todo este impulso que acaba de crear ahora mismo. Este sería mi nivel que no debería perder el valor para, lo he dicho, mantener este impulso hacia esta zona de los 2,94, 3 euros. Bueno, y pues hoy atacando esa bajista que arrancó en los máximos de octubre del 2024. Y bueno, pues el valor, a pesar de esa apertura, ha dejado un gap por aquí abajo. Los indicadores parece que intentan girarse ya claramente al alza. Bueno, pues tenemos al directional move contrayéndose, tenemos al Awesome que se acaba de girar y se ha puesto en verde. Tenemos al estocástico girado al alza, cortando al alza también, y tenemos al Vigia a punto de cortar al alza. También tenemos al Concord saliendo de ese neutral y al alza. Y bueno, pues yo lo que sí que vería ya de cara a pensar en que esto haya podido ser un suelo, esa zona del 17,04, es esa superación de ese primer máximo que tiene esa zona del 18,40, que coincide con este 38,2% de corrección aproximadamente, que estaría en esos 18,30 del todo el tramo bajista, desde esa zona de los 20,35 aproximadamente a los 17,04. Es decir, este nivel sería para mí el nivel importante a superar, ya que aparte de superar ese primer nivel, esa primera resistencia, dejaría de hacer máximos decrecientes y empezaría a hacer los máximos crecientes. Así que ese sería mi primer nivel claro a superar para ver que el valor pueda haber marcado un techo, un suelo de mercado en esa zona de los entornos de los 17,04, es decir que esos son los niveles que debería de ir superando el valor para ver que toda esta corrección que comenzó desde esta zona de los 27,70 aproximadamente a los 17,04 pueda haber llegado a su fin y pueda empezar a crear un tramo alcista y romper esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Por abajo, bueno, pues tiene el gap abierto todavía en esta zona aproximadamente de los
17.50 y bueno, pues por supuesto el mínimo de referencia sigue siendo esa zona del 17.04. Bueno, Repsol, pues Repsol ha tapado hoy el gap que dejó en apertura en ese escape que tuvo hasta esa zona de los 12.03. Como vemos aquí, bueno, pues ese 12.03 sigue siendo un nivel claro de resistencia a batir, ya que, bueno, pues lo dicho, ha tocado ese nivel y sigue sin ser capaz de superarlo. Entonces, esa zona de los entornos, ahora con el dividendo ajustado, esos entornos de los 12 euros. Perdón, esa zona de los 12 euros ahora mismo con el dividendo ajustado sería esa zona de techo previa, que ya lo vemos aquí que tocó esos niveles a principios de octubre y desde donde empezó este tramo bajista hasta esa zona de los 10.43. Entonces, bueno, pues hoy ha cerrado ese gap, lo dicho, ese gap que creó en ese escape de nuevo a esta zona de los 12 euros, por donde pasa también esa media de 200 sesiones, como vemos que, bueno, pues parece que el valor, bueno, pues ha tocado esa zona y vuelve a corregir con el riesgo de haber marcado un doble techo en ese nivel de los 12 euros. Como vemos, también ha creado en ese escape una divergencia tanto en el bajista, tanto en el vigía como en el estocástico, y aparte tenemos al directional move abriéndose desde esa contracción, es decir, mal aspecto de cara a, bueno, pues continuar con esa fase bajista. El valor, los soportes que tiene estaría en esa zona de los 11.40 aproximadamente, que es desde donde prácticamente ha tocado hoy. El siguiente nivel estaría en la zona de los 11.22, por donde pasaría la media de 50 sesiones, y el último nivel de corrección estaría en esa zona de los 11.03, es decir, que coincide también con esa zona del mínimo que hizo en la vela de antes del escape al alza, es decir, que perder este nivel de los 11.03 ya implicaría de nuevo arrancar esa corrección hacia esa zona de los 10.68. Bueno, y Solaria, después de perder esa zona de mínimos del 7, de los 7.60 aproximadamente, bueno, pues ha tenido un fuerte rebote. Ya comenté en el vídeo anterior, cuando comenté la pérdida de este soporte, que para mí estos soportes deben confirmarse en gráfico semanal, ya que, bueno, pues puede ocurrir lo que ha ocurrido en esta ocasión, que el valor pierda ese soporte durante unos días y lo recupere con fuerza, recuperando todos los niveles, incluso rompiendo resistencias, como ha sido el caso de Solaria, de esa zona de los 8.10, como vemos que ha superado hoy el valor. Y además, bueno, pues con este rebote tan fuerte que ha tenido, ha mejorado todos los indicadores. Como vemos, el directional move se ha girado y ahora mismo se están contrayendo las medias. Tenemos al AWSOM también, que acaba de ponerse en verde y se ha girado al alza. Tenemos al estocástico saliendo al alza también. Tenemos al vigía a punto de cortar la línea 0 al alza, y tenemos al Concord también, como vemos aquí, pues al alcista. Entonces, bueno, pues de cara a continuar este rebote, una vez superado esa zona del 8.10, pues ya debería de encaminarse a esa zona de los 8.57. Como vemos, bueno, pues ya no hay ningún nivel de resistencia entre esos niveles, así que bueno, pues esa sería la siguiente zona a superar, importantísimo superarla, ya que con ello, bueno, pues rompería toda esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes que lleva el valor, bueno, pues ya desde hace bastante tiempo, desde ese toque a esos entornos de los 12.71. Entonces, bueno, pues esos son los niveles ahora mismo a corto plazo que debería de superar el valor. Esa zona del 8.57 es la siguiente zona a batir. También podría darse el caso de que estuviera formando, esto es una suposición y todavía, bueno, pues quedaría mucho, es decir, que depende de cómo vaya evolucionando esta formación, podría darse el caso de que pueda estar formando un hombro cabeza hombro, pero bueno, esto todavía es una hipótesis. Entonces, bueno, pues de momento niveles importantes, ese 8.57, y por abajo, bueno, pues no hay un nivel de soporte hasta esa zona de los mínimos que ha tocado, en torno a esa zona de los 7.45, así que el soporte más cercano estaría en esa zona de los 8.10, que sería la resistencia que acaba de superar y la que ya no debería de perder. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.